My dear friends in Christ, I come before you once again to speak to you about the Archbishop's annual appeal. This year's title is Forward in Faith. But first of all, let me express my most sincere gratitude to you for your generosity to last year's appeal, which was the largest appeal to date, collecting over $9 million. That money allowed us to assist so many people through parish programs, tuition assistance for families in need, charitable works of Catholic Charities, and much, much more. Now this year, because of your generosity, I know that we can do even more. As you know, the Archdiocese of Baltimore has undertaken a parish planning initiative that will allow us to link together current parishes into pastorates in order to pool resources and staff and be able to serve better as many people as possible. The pastorate model will also allow us to engage fully in the new evangelization by going out into the peripheries to find those who are not practicing their faith and inviting them in, whether they are former Catholics or those who are open to exploring the Catholic faith. The phrase we use to describe how our church will be more intentional about Pope Francis' invitation to missionary conversion is this: it is not a question of whether we will be present, rather it is a question of how we will be present. This year's Archbishop's annual appeal will build on and aid these initiatives by providing additional resources to advance the mission of the gospel. The Forward in Faith appeal will do this in several ways. It will enrich parish life by aiding parish capital needs, supporting vacation Bible school programs, and providing care for our retired clergy. It will support community outreach by strengthening programs offered by Catholic Charities and by the St. Vincent de Paul Society. It will assist us in advancing the gospel by bolstering our evangelization efforts that provide tuition assistance to our schools, by supporting Hispanic ministry, and by strengthening our vocations program. Finally, this year's appeal will help to nurture and strengthen our families by helping to fund the Monsignor O'Dwyer Retreat House, where many youth groups gather on retreat, supporting African American ministries, and assisting the pro-life office in its mission to advance the dignity of every human life. These are just some of the ways the annual appeal helps to move us forward in faith. Pope Francis often speaks to us about solidarity and accompaniment. He once said, "I would like to make an appeal to those in possession of greater resources, to public authorities, and to all people of goodwill who are working for social justice. Never tire," he said, "never tire of working for a more just world, marked by greater solidarity. No one can remain insensitive to the inequalities that persist in the world. Everybody, according to his or her particular opportunities and responsibilities, should be able to make a personal contribution to putting an end to so many social injustices." This is what we aim to do through the Archbishop's annual appeal. And so I ask that you please consider prayerfully joining me in participating in the 2017 Archbishop's annual appeal. It is through your generosity that we are able to advance the mission of the gospel, to usher in the new evangelization, and to continue the Archdiocese of Baltimore forward in faith. May God bless you
and may God always keep you in His love. Queridos amigos en Cristo, vuelvo a ustedes una vez más para hablarles sobre la llamada anual del Arzobispo. El tema de este año es Adelante en la fe. Antes que nada, permítanme expresarles mi gratitud más sincera por su generosidad con la llamada del año pasado, que ha sido la mayor llamada hasta la fecha, recaudando más de 9 millones de dólares. Este dinero nos ha permitido ayudar a tanta gente a través de programas paroquiales, ayuda económica con matrículas escolares a familias necesidades, programas caritativos de caridades católicos y mucho más. Sé que este año, por su generosidad, podemos hacer aún más. Como ustedes saben, la Arquidiócesis de Baltimore ha emprendido una iniciativa de planificación paroquial que nos permitirá conectar a las parroquias actuales en pastorados, lo cual nos permitirá unir recursos y personal paroquiales para poder servir mejor a la mayor cantidad de personas que sea posible. Este modelo de pastorado nos permitirá también envolvernos de lleno en la nueva evangelización y a encontrar a aquellos que no practican su fe e invitarlos a participar, ya sean católicos no practicantes o aquellos que están abiertos a explorar la fe católica. La frase que utilicé para describir cómo nuestra Iglesia puede responder más intensamente a la invitación del Papa Francisco para nuestra conversión misionera fue: no es una cuestión de si estaremos presentes, sino cómo estaremos presentes. La llamada anual del Arzobispo para este año aumentará la ayuda a estas iniciativas, proporcionando recursos adicionales para hacer avanzar la misión del Evangelio. La llamada Adelante en la fe realizará esto de varias maneras. Hará más rica la vida paroquial ayudando con necesidades capitales de la parroquia, apoyando programas de escuelas bíblicas de verano y proporcionando cuidados para nuestro clero jubilado. Apoyará la ayuda a la comunidad reforzando programas que ofrecen caridades católicas y la Sociedad San Vicente de Paulo. Nos ayudará a avanzar en la predicación del Evangelio, fortaleciendo nuestros esfuerzos de evangelización al proporcionar ayuda económica con la matrícula escolar de nuestras escuelas, apoyando al Ministerio para los Hispanos y reforzando nuestro programa de vocaciones. Finalmente, la llamada de este año nos ayudará
a desarrollar y a fortalecer a nuestras familias, ayudándonos a financiar la casa de retiro Monseñor O'Dwyer, donde muchos grupos juvenales se reúnen para hacer retiros espirituales. Nos ayudará también a apoyar a los ministerios para afroamericanos y ayudar a la Oficina Provida en su misión de hacer avanzar la dignidad de cada vida humana. Estas son algunas de las maneras de cómo la llamada anual nos ayuda a caminar con adelante en la fe. El Papa Francisco nos habla con frecuencia sobre la solidaridad y el acompañamiento. Él dijo una vez, me gustaría hacer un llamamiento a aquellos que poseen grandes recursos, a las autoridades públicas y a todas las personas de buena voluntad que están trabajando por la justicia social. No se cansen nunca de trabajar por un mundo más justo, marcados por una mayor solidaridad. Nadie puede permanecer insensible a las desigualdades que persisten en el mundo. Todo el mundo puede hacer una contribución personal de acuerdo a sus oportunidades y responsabilidades personales para poner fin a tantas injusticias sociales. Esto es lo que nos proponemos hacer por medio de la llamada anual del Arzobispo. Les ruego que con devoción consideren unirse a mí participando en la llamada anual del Arzobispo para el año 2017. Solo por medio de su generosidad nos es posible avanzar esta misión del Evangelio, anunciar la nueva evangelización y continuar la Arquidiócesis de Baltimore en adelante en la fe. Que Dios les bendiga y les guarde siempre en su amor.